pues me da mucho gusto platicar de mi investigación, pero también pues Ricardo me comentaba que había interés de saber pues un poco acerca de mi trayectoria como mujer en ciencia y sobre todo como mujer en matemáticas, que es un área que está dominada por hombres, lamentablemente. Entonces, les voy a platicar al principio un poco de esta trayectoria que he tenido y pues también ya un poco de mi investigación en biología evolutiva y microbioma. Me van a tener que disculpar si a veces se me salen palabras en inglés, es una pena, es una vergüenza, pero muchos de los conceptos que yo he trabajado, pues ya los aprendí aquí cuando me vine a mi doctorado y tengo ahí como un lag mental con algunas palabras, entonces espero que me disculpen el Spanglish. De hecho, algunas de mis diapositivas también tienen cosas en inglés, entonces bueno, perdón de antemano por eso. Bueno, como Ricardo les comentaba, yo estoy en la Universidad de Wisconsin, aquí en Madison. Estoy afiliada a dos departamentos. Bueno, uno es un instituto de Wisconsin Institute for Discovery y el departamento de patologías de plantas, pero en realidad mi background o mi carrera fue en matemáticas y en estadística. Entonces terminé investigando cosas de plantas, pero no me considero yo una botánica o una, bueno, pues sí hago muchas cosas de biología, pero en realidad, o sea, yo como me identifico al principio es como matemática. Entonces de eso les voy a platicar. Yo nací en la Ciudad de México y estuve ahí pues toda mi educación, primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura. Yo de hecho estudié, a ver, me voy a pasar para acá, estudié actuaría y matemáticas aplicadas en el ITAM, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, que está ahí por San Ángel. Y y bueno, pues como si los que conozcan el ITAM, pues no tiene carreras de biología, es un instituto tecnológico, entonces las carreras son más ingeniería, economía, matemáticas. Y ahí acabé mi licenciatura y apliqué a distintas universidades de Estados Unidos para hacer un doctorado y la Universidad de Wisconsin-Madison me aceptó. La razón por la que apliqué a la Universidad de Wisconsin-Madison es que algunos de mis profesores de estadística del ITAM habían hecho su doctorado en estadística aquí. Entonces yo me vine para acá y hice mi doctorado en estadística y al mismo tiempo que hacía el doctorado en estadística, hice mi maestría en matemáticas. Entonces yo, de hecho, originalmente cuando me vine, mi idea era trabajar en finanzas. Yo que estaba haciendo matemáticas financieras, mi objetivo pues era trabajar en un banco, en Estados Unidos o en México, o sea, cualquiera de las dos opciones. Pero dio la casualidad que ya estando aquí, cuando llegué, esta soy yo hace 1000 años, al departamento de estadística, me interesó muchísimo cómo se aplican modelos matemáticos a estudiar fenómenos biológicos. Yo sin haber, o sea, la última clase de biología que tomé fue en la prepa. Entonces, yo sin saber nada me lancé a estudiar temas de biología o cómo se aplica la probabilidad y la estadística en cosas de biología. Pero bueno, parte de mi trayectoria fue pues adaptarse, como bien sabemos, ¿no? Se tiene que adaptar, los organismos vivos nos adaptamos a otros climas, ¿no? O sea, de hecho, esta imagen que se ve aquí, a ver si se ve con mi cursor, este es el lago congelado, o sea, es un lago que se congela totalmente en el invierno al grado de que coches pueden manejar encima del lago de tan grueso que está el hielo. Y bueno, ya en el verano se descongela y nadas en el lago, o sea, es una cosa que pues, yo nunca había visto tanta nieve en mi vida. Entonces, por un lado, adaptarte al clima, pero por otro lado, pues adaptarte a pasar de un ambiente en el que, bueno, toda la gente se ve como tú, ¿no? En México, a un ambiente en el que pues ya eres una minoría, ¿no? Esta es una foto de mi clase de estadística en el que éramos más o menos 30 personas y de los cuales 26 eran chinos. Entonces la mayoría eran chinos o de otras partes de Asia. Había unos cuatro americanos y yo, ¿no? Entonces yo estoy aquí. Yo era la única que venía de Latinoamérica y la única, pues sí, o sea, que se identificaba como latina. Entonces, pues ese fue otro tipo de adaptación, de cambio, en el que pues ya tú te encuentras como una minoría y no encuentras muy bien con qué grupo de gente llevarte, porque al final de cuentas, pues, pues la cultura, la gente con la que te desenvuelves, pues
generalmente uno trata de juntarse con personas con las que compartes alguna especie de background, de cultura, ¿no? Entonces, pues me gusta como estadística, yo siempre saco números para todas las pláticas que doy. Pues es una verdadera minoría. Los estudiantes que vienen del extranjero, los que le llaman estudiantes internacionales, que se identifican como hispanohablantes o latinos, representan el 1% de los que hacen un estudio de posgrado, de doctorado o de maestría en Estados Unidos. Entonces, estos números son de la Universidad de Wisconsin, son parecidos a otros lados, pero de 9,000 personas que están haciendo un doctorado o una maestría en la universidad, solo 300 se identifican como hispanos o latinos. Entonces, es un número bastante pequeño de la proporción. Y si nos enfocamos ya en el tipo de carrera que la gente está estudiando, pues, y solo nos enfocamos en matemáticas, estadística, computación, que son estos colores café, azul. Entonces, por ejemplo, a ver aquí, si nada más me enfoco aquí en el hispanos de descendencia mexicana o chicana o Puerto Rico, solo el 14% de la población general, digamos, de los estudiantes, el 14% son mujeres que se identifican como latinas, y de ese grupo, pues el 0,1% está en computación, ¿no? Y el 0,7% está en matemáticas o estadística. Entonces, no solo es una minoría por ser un estudiante internacional, es minoría por ser un estudiante que te identificas como latino, y aparte es una minoría porque pues, las mujeres no están bien representadas en las carreras de matemáticas, estadísticas y computación. Y mucha gente ha hecho estudios, al menos en Estados Unidos, de por qué existe esta diferencia en el porcentaje de mujeres que empiezan o terminan una carrera en matemáticas comparado con los hombres, porque lo que la gente no logran entender, los que estudian, los sociólogos, es que si nos enfocamos en la población de preparatoria, las mujeres tienen sacan mejores calificaciones en matemáticas que los hombres y toman más clases extra de matemáticas que los hombres. Entonces, estos son los créditos de matemáticas. Las niñas tienen mayor crédito que los hombres, y también en calificación, que es el Grade Point Average, la calificación en clases de matemáticas, las niñas o las mujeres tienen una mayor calificación que los hombres en promedio. Entonces no se explican cómo, si a nivel preparatoria las mujeres están interesadas en clases de matemáticas y les va mejor que en las clases de matemáticas, ¿por qué hay ese cambio? ¿Por qué cuando ya pasan a nivel universidad y peor nivel doctorado, maestría, estas proporciones ya no son las mismas? Entonces estas mismas mujeres que estaban interesadas en matemáticas no persisten. Y algunas de las hipótesis de por qué mujeres no buscan continuar en una carrera matemática o de computación, es pues obviamente este mensaje cultural de que las matemáticas no son para las mujeres, ¿no? La ingeniería no son para las mujeres, computación no es para las mujeres. Es un mensaje que llega de la sociedad desde que somos niñas, ¿no? Entonces es este mensaje de que, bueno, eso es una carrera de hombres, no es una carrera de mujeres, y ese mensaje que se tiene a lo mejor en el subconsciente hace que cuando se tiene algún error o cuando hay algún fracaso, porque todos los que estamos aquí sabemos que una carrera en la academia involucra muchos fracasos, ¿no? Intentas una cosa, no te sale, intentas otra cosa, no te sale, ¿no? O sea, como que es una serie de fracasos hasta que algo te sale. Y las mujeres, lo que se ha estudiado es que las mujeres y los hombres en cuestiones de matemáticas reaccionan distinto ante estos fracasos. Si tú, como una mujer que estás estudiando matemáticas, no te sale un problema, te va mal en un examen, ese mensaje de las matemáticas no son para las mujeres como que se confirma, ¿no? En cuanto a los hombres, pues lo ven como un fracaso y ya, lo vuelven a intentar, lo vuelven a intentar. Entonces, es este mensaje cultural, es una de las hipótesis, obviamente pues no sabemos, ¿no? Pero es una de las hipótesis que el mensaje se confirma en tu mente cuando tienes estos fracasos, que todo el mundo tiene,
No, o sea, todo el mundo tiene estos fracasos, pero las mujeres que están en matemáticas, digamos que lo toman más personal como una confirmación de eso que ese mensaje que han recibido desde niñas. Entonces, una de las formas en las que la gente está tratando, al menos en Estados Unidos, es pues desde niñas, se dieron cuenta de que el tratar de que mujeres lleguen a áreas de matemáticas, computación, si tratas de implementar medidas a nivel licenciatura, ya es muy tarde, ya tienes muy pocas ahí. Entonces, nivel preparatoria y nivel secundaria es cuando se están tratando de implementar más medidas para que estas nuevas poblaciones de estudiantes pues se animen a continuar una carrera en matemáticas. Y bueno, todo eso regresando a mí, pues obviamente como les enseñé en esa foto, pues te sientes como una minoría dentro de las minorías y es muy interesante porque yo la verdad, yo me he sentido muy afortunada porque en mi familia a mí siempre se me apoyó que yo estudiara una carrera de matemáticas. Mis papás nunca me hicieron creer que no era una carrera para mujeres, entonces yo iba feliz a estudiar matemáticas. Es raro lo que te pasa en la mente cuando eres la única, porque sí empecé yo a cuestionarme un poco como, hijo, o sea, como que sí estoy bien yo aquí, o sea, como que sí empecé a tener lo que le llaman impostor syndrome, la verdad no sé cómo, pues el síndrome del impostor, tal vez es la forma en la que se traduce, en la que yo sentía que, bueno, a lo mejor no debería yo estar en esta carrera, y me puse a pensar tanto en otras mujeres que llegaron a este país, más niñas, ¿no? Y que ese mensaje, si yo que llegué de adulto, ¿no? Yo llegué de adulto y segura de mi carrera de matemáticas, yo empecé a tener estas dudas. O sea, yo me imaginaba chavas más jóvenes que llegan de adolescentes o de niñas, o sea, entendí por qué esta diferencia, cómo lo sentían más, las dudas de, bueno, en realidad a lo mejor yo no puedo hacer una carrera en matemáticas, porque no es para mí. Yo trato de dar muchas pláticas a nivel ahorita secundaria, preparatoria, en comunidades latinas aquí en Estados Unidos para pues dar el mensaje de que sí, o sea, sí es, aunque te veas distinto, aunque seas, no importa la raza, el género, lo que sea, la ciencia es algo para todos. Es más, o sea, no solo es que sí, todo el mundo vaya hacia la ciencia, la ciencia se beneficia de tener personas que tienen perspectivas distintas y que tienen formas de ver la vida distinta, porque al final de cuentas pues, estamos tratando de estudiar distintas preguntas o contestar distintas preguntas para las cuales no tenemos respuesta, y es simplemente esa diferencia de perspectivas lo que nos puede permitir encontrar la solución en algunas de estas preguntas. Entonces yo trato de dar este mensaje cada que puedo porque pues yo misma lo sentí y lo sigo sintiendo. Yo creo que es algo que pues como que tratas de medio manejar conforme va pasando pues tu carrera y pues, pues ya afirmarte un poco el hecho de, bueno, sí, o sea, sí pertenezco a esta área de matemáticas, medio sé lo que estoy haciendo, creo, ¿no? Pero es algo que tiene que ser muy consciente, ¿no? O sea, como que tienes que ser muy consciente de decir, a ver, sí pertenezco a este ambiente. Entonces, bueno, solamente lo quería decir porque a veces creemos que tú eres el único que tiene esas dudas, ¿no? La única que tiene esas dudas, y la verdad es que es bastante común, sobre todo para las personas que son de minorías en ciertas áreas. Y bueno, pues tampoco quiero decir que, oh, qué difícil ha sido todo, pues, o sea, a pesar del síndrome del impostor y del hecho de que pues uno tiene que estar superando rechazos, fracasos, etcétera, la verdad es que me he sentido muy privilegiada de estar en donde estoy y de que me hayan aceptado la Universidad de Wisconsin-Madison para hacer mi doctorado y después de hecho ya ni les dije cómo regresé, pero bueno, hice mi doctorado aquí, me fui a Atlanta a hacer un postdoctorado en la Universidad de Emory en genética humana, y después ya me contrató la Universidad de Madison para regresar. Entonces, la verdad es que me he sentido muy privilegiada porque he podido conocer gente de distintas culturas y sobre todo poder compartir mi cultura con gente de otros países. Entonces, me gusta esta foto porque son mis amigos del doctorado, es gente de Irán, Turquía, Kenia, India,
y pues yo llevé una rosca de Reyes que me traje desde México. Cuando me vine, me fui, pues yo trato de ir a México para todas las Navidades. Me traje la rosca para compartirla con ellos. Entonces también es parte, también me gusta eso de, pues compartir parte de mi cultura de México, de la comida de México, porque al final de cuentas, pues hay estereotipos, ¿no? De los mexicanos y pues parte de lo que hago aquí no solo es, por un lado, me interesa mucho ese mensaje de sí, las mujeres podemos estar en matemáticas, en computación, pero también es ese mensaje de, pues, los latinos también hacemos matemáticas en computación, como que la gente luego en este país tiene, y precisamente por los estereotipos, ¿no? De que, pues, no se ven tantos latinos en la ciencia o en nivel profesor o en el nivel investigador. Entonces, por los dos lados, pues es algo que me apasiona dar ese mensaje. Y bueno, he tenido la ventaja de dar pláticas acerca de investigación en distintos lados. Y creo que la verdad ahorita en este punto en el que estoy en mi carrera, que ya estoy como assistant professor, que es el nivel más básico, más bajo de profesores con el que apenas entras, una de las mayores satisfacciones que yo siento ahorita en mi trabajo es tener un grupo de alumnos, ser la mentora o la tutora de alumnos de distintos niveles de licenciatura, maestría, doctorado. Entonces aquí, por ejemplo, nos pusimos a hacer una ofrenda de Día de Muertos, y bueno, pizza o lo que sea, bueno, ahorita ya cuántos somos, tengo 3 postdoctorados, 4 alumnos dos de doctorado, 2 de maestría y otros 4 de licenciatura. Entonces, pues es un grupo de alumnos que a mí, la verdad, me llena me da mucha satisfacción verlos pasar distintas etapas desde que terminan su licenciatura, terminan su tesis, ¿no? Consiguen trabajo, algunos se quieren ir a trabajar en empresas como Google, Amazon y otros se quieren ir a la academia también. Entonces, básicamente aquí es donde termina la charla de mi trayectoria, pero obviamente podemos platicar de eso al rato. Y lo que les quiero platicar ahora en la otra parte de la charla es más sobre mi investigación. Parece que pues Ricardo ya les ha de haber platicado algo, pero a lo mejor parte de lo que empiezo va a ser un poco repetitivo, pero ya después les platico más de las cosas nuevas que estamos trabajando ya con mis alumnos en el doctorado. Y no sé, Ricardo, ¿quieres que hagamos toda la charla o paramos para preguntas a la mitad? Pero como le estás grabando, tal vez sí hacemos toda la charla primero, ¿verdad? Sí. Si quieres, Ok. sí. Ok, dale. No te escuché, Ricardo, perdón. Sí, sí, que si quieres, sí podemos seguirle, a menos de que alguien quiere preguntar Ah, acerca de, ¿no? Seguimos entonces, si quieres, y dejamos para preguntas aquí al final, ¿sale? perfecto, perfecto, gracias. Perfecto. Vale. Entonces, ahora les quiero platicar ahora de mi investigación. Como ya les platiqué hace rato, pues mi interés siempre habían sido las matemáticas. Desde que yo era niña era mi materia favorita. La gente me pregunta por qué me gustan tanto las matemáticas. Siento que una de las razones es que yo tengo muy mala memoria. O sea, tengo la peor memoria de todas, ¿no? O sea, se me olvidan cosas que me acaban de decir hace 5 minutos. Y las matemáticas, bueno, para mí al menos, eran este tema que no necesitaban nada de memoria, es pura lógica, ¿no? O sea, como que yo decía, bueno, no me sé ninguna fórmula, pero ahorita me lo investigo, ¿no? Entonces era pura lógica para mí, no necesitaba memoria. En cambio, biología me parece tan difícil porque son tantas cosas, tantos nombres, conceptos, no términos científicos, no, o sea, yo la verdad admiro muchísimo a todos los que hacen biología porque no tengo nada buena memoria. Entonces, las matemáticas, para mí fue algo que me nació, era muy natural para mí hacer matemáticas a diferencia otros temas. Y es interesante que, como les platico, la biología me parece sumamente compleja, sumamente difícil, pero muy interesante.
pero sí vemos el mundo de manera un poco distinta a los que venimos de una carrera matemática y de los que venimos de una carrera de biología, en el sentido de que los matemáticos nos gusta abstraer, o sea, hacer abstracciones, ¿no? Entonces, para nosotros, sí, o sea, una célula, o sea, como que la ves, ok, es un círculo, ¿no? Lo ves como en términos como más, le llaman aquí helicopter view, como de helicóptero, como desde arriba, ¿no? Y los biólogos, en mi experiencia, no, ellos, o sea, te gusta como los detalles, ¿no? O sea, ¿qué es exactamente lo que está pasando aquí adentro de esta célula? ¿No? ¿Qué está haciendo esta mini parte? Entonces, es este balance entre abstraer conceptos, porque al final de cuentas, las matemáticas, la estadística, este proceso de abstracción es lo que te permite a veces encontrar patrones en los datos que no podríamos ver si estamos súper metidos. Pero al mismo tiempo, si abstraemos demasiado, pues nos perdemos de los detalles importantes. Entonces, no digo que haya un camino bueno y uno malo, ¿no? Obviamente los dos son igual de importantes, pero pues son como dos polos, dos fuerzas que están jalando hacia dos lados. O nos enfocamos mucho en los detalles de la realidad, qué es lo que está pasando en la realidad, y a lo mejor nos perdemos la visión, el patrón, ¿no? Más general, o también si nos vamos mucho hacia la abstracción y los patrones generales, pues nos perdemos esos detalles que están en la realidad. Entonces, para mí, esta colaboración entre matemáticas y biología es, cuando tiene buen balance, es perfecta, ¿no? O sea, como que encontramos cosas desde los dos puntos de vista. Entonces, a mí me encanta colaborar con biólogos. Ay, Dios, ya me cayó mi silla, perdón. Y les quiero enseñar un ejemplo bueno, obviamente este es un ejemplo para niños, pero algunos de los conceptos con los que trabajamos y últimamente me he estado metiendo mucho en machine learning o cosas de inteligencia artificial. Y entonces, inteligencia artificial lo que tratamos de hacer es enseñar a la computadora a detectar algo, ¿no? A clasificar algo. Entonces, uno de los ejemplos, este ejemplo siempre lo enseño, es si queremos enseñar a una computadora a distinguir ranas de lagartijas, pues un humano lo puede hacer, ¿no? Cualquier humano lo puede hacer porque nosotros tenemos ojos y podemos ver. Pero la computadora no tiene ojos, no puede ver. Entonces, ¿cómo podemos entrenar a una computadora? Este ejemplo me gusta y siempre lo repito porque, digamos que, bueno, ejemplifica, muestra los distintos pasos que tenemos que usar cuando vamos de algo que existe en el mundo, como es una rana, ¿no? La rana la vemos, la tenemos, es algo que existe en la realidad y tenemos que transformar la rana y pasarla a un mundo matemático que no existe, ¿no? El mundo matemático, porque la computadora solo puede ver cosas que están en el mundo matemático. Entonces, nosotros, de la rana, tenemos que poderla pasar a este plano matemático. Una de las maneras más sencillas de hacer esto es medir, ¿no? Medir cosas de los organismos. Por ejemplo, podemos medir cuánto pesan y cuánto miden de longitud, ¿no? Entonces, cada uno de los organismos en nuestra muestra lo podemos pasar a un punto en un plano matemático que tiene dos componentes, la longitud y el peso, ¿no? Son dos puntos. Entonces, en realidad, nosotros, en vez de ya tener los animales físicos en nuestra muestra, pasamos a un plano matemático en dos dimensiones, en la cual cada organismo está representado por un punto, que tiene dos coordenadas, X y Y. Ok. Ya que los pasamos todos a este plano, ya podemos empezar a ver patrones. Si ponemos de rojo todos los que eran ranas y de azul todos los que eran lagartijas, podemos ver, existe una línea que los separa. Existe una línea que distingue el grupo de las ranas del grupo de las lagartijas. De tal forma que si después me dan otro organismo, yo no lo tengo que ver sin verlo, si con que me den las componentes de la longitud y el peso, yo lo pongo en mi plano matemático y si cae en el área de las lagartijas, voy a decir que es una lagartija, si cae en el área de las ranas, voy a decir que es una rana. Pero básicamente lo que hemos hecho es pasar de algo que existe en el mundo, a un plano, espacio matemático, que es este espacio súper simple, solo tiene dos dimensiones, pero este espacio nos permite ver patrones, nos permite identificar qué es lo que tienen en común estos dos grupos y qué es lo que tienen distintos. Obviamente, ya después el tercer paso, si queremos que la computadora pueda hacer clasificación
pues lo tenemos que programar con un lenguaje de programación, ¿no? Entonces tenemos que hacer un programa. Estas tres componentes, el conocimiento biológico, el matemáticas y estadísticas con los patrones y la línea, y la computación, es lo que yo los veo como los tres ingredientes de ciencia de datos o data science. Pero obviamente aquí es donde empiezan esas dos fuerzas de la abstracción y de los detalles específicos de la realidad. Porque cualquiera aquí me podría decir, bueno, una rana, si solo la estamos representando con su longitud y su peso, pues está demasiado simple, ¿no? O sea, claramente la rana tiene muchas otras características que nuestro modelo, este es el modelo, no está representando, no está capturando. Nos estamos concentrando solo en dos características de la rana, pero pues la rana tiene muchas otras. Entonces, y tienen razón, o sea, cualquier persona que diga, bueno, está demasiado simple, tiene razón, y hay en realidad n número de características morfológicas o genéticas o de cualquier tipo que podemos capturar o medir de esta rana. Pero al fin, y bueno, dependiendo de cuántas tengamos, pues vamos a estar en un mundo, un espacio matemático que tiene muchas, muchas más dimensiones. Entonces se vuelve un poco más complejo, pero al final de cuentas, como estamos, nunca vamos a poder capturarlas todas, entonces estamos haciendo una simplificación y en este espacio simplificado podemos encontrar patrones de manera más evidente. Ahora, esto es lo que nosotros le llamamos un supuesto del modelo. Estamos modelando a una rana con todas estas medidas, ¿no? Y una cosa que es siempre, otra vez, ese balance de dos puntos de vista que termino discutiendo con algunos colaboradores biólogos es, bueno, pero este modelo no es realista. La rana no la podemos caracterizar con este conjunto de medidas. Y yo estoy de acuerdo. O sea, nunca vamos a poder medir todo lo que es una rana en un vector matemático, ¿no? Vector por vector, para los que no hayan escuchado, porque ya vector significa muchas cosas, es simplemente eh, conjunto de números que estamos midiendo de la rana. Entonces, es cierto, nunca vamos a poder representar a la rana en su totalidad en un espacio matemático, jamás. Siempre es una simplificación. Pero el punto que yo siempre trato de destacar es que no necesitamos representar a la rana en su totalidad. Nosotros necesitamos escoger las medidas o escoger, sí, las características que nos permitan hacer la tarea que queremos hacer. En este caso era clasificar ranas de lagartijas. A lo mejor para clasificar ranas y lagartijas solo necesitamos saber longitud y peso. Es lo único. No necesitamos toda la rana, solo necesitamos a lo mejor dos características. Dependiendo de lo que queremos hacer, es las características que tenemos que medir y que tenemos que incluir en el modelo. Entonces, hay una frase muy famosa de George Box, que es, de hecho, es el fundador del Departamento de Estadística aquí en la Universidad de Wisconsin-Madison, que dice que todos los modelos son erróneos, pero algunos modelos son útiles. Entonces, siempre van a estar mal, cualquier modelo es una simplificación de la realidad, pero no importa, eso no es lo importante, siempre que este modelo sea útil para algo. En este caso, clasificar ranas y lagartijas. Y para convencerlos un poco más de que no importa que el modelo esté mal, les enseño, esta es una imagen muy realista del mapa del metro. Es un mapa del metro, creo que esto es en Boston. No estoy segura, una ciudad de Estados Unidos. Y este es una representación del mapa del metro, pero no es realista, ¿no? Entonces, si los ponemos uno al lado del otro, yo les puedo preguntar, bueno, ¿cuál es más útil? Pues yo creería que todos estamos de acuerdo que la de la izquierda es más útil, aunque es una representación que no es realista. ¿Por qué? Porque, bueno, pues yo no creo que las líneas del metro estén así alineadas en una, por ejemplo, si me fijo en esta línea azul, no creo que estén perfectamente alineadas. O sea, claramente el metro hace así zigzag, ¿no? También aquí pareciera que toda la distancia entre las estaciones es la misma, ¿no? Equidistantes. Obviamente en la realidad no son equidistantes, ¿no? Entonces, este mapa del metro no es realista, no representa la realidad, pero es útil para viajar en el metro. Entonces, esto es lo mismo que un modelo matemático. El modelo matemático es una simplificación de la realidad que
va a estar errónea, o sea, va a estar mal, no va a estar perfecta, pero que nos va a servir para algo. Y bueno, pues al final de cuentas, eso es lo que yo hago en mi investigación. No clasificar ranas y lagartijas, pero lo que yo hago es, existe esta pregunta o este fenómeno en la biología y nosotros, ¿cuál es la forma en la que a nosotros nos conviene representarla matemáticamente para poder contestar algo? Y en este proceso de simplificación, pues obviamente, pues metemos errores, ¿no? Ya no estamos modelando la realidad perfectamente, nunca lo haremos, pero al final de cuentas, si este modelo que nosotros desarrollamos nos permite contestar algo, entonces se vuelve un modelo útil. Y bueno, ya más específico, bueno, ese fue un ejemplo, les digo, yo no me la paso clasificando ranas y lagartijas. En mi investigación, en mi grupo, en realidad nos enfocamos en 3 temas eh, filogenética, lo que se le llama omics o genómica y microbioma. Y les voy a platicar poquito cómo vamos de tiempo. Ah, sí, vamos bien de tiempo. Entonces, les quiero platicar un poquito de los específicamente que estamos haciendo en cada uno de estos tres temas y ya después abrimos más para sus preguntas y lo que sea que quieran platicar. Y es el código QR que está aquí abajo los manda a mi, creo, a la página de mi laboratorio. Bueno, el tema más grande, o sea, el enfoque principal de mi investigación siempre ha sido biología evolutiva. No sé por qué, no sé cómo terminé yo en biología evolutiva. La verdad es que fue bastante suerte. Yo estaba haciendo mi doctorado y escuché en un seminario una plática acerca de modelos de probabilidad pues para modelar las mutaciones del ADN, simples modelos de Jukes-Cantor, GTR, etcétera. Y a mí me pareció la cosa más interesante que jamás había escuchado, ¿no? Que se pudiera usar probabilidad para modelar mutaciones de ADN, yo sin saber nada de ADN. Y pues desde ahí ya empecé a investigar poco a poco y al final en lo que más me concentro ahorita es en desarrollar modelos estadísticos para inferir o estimar redes filogenéticas. Y entonces, las redes filogenéticas, para los que no las hayan visto, es una extensión del modelo del árbol filogenético, pero tenemos otro tipo de ramas en nuestra gráfica, en nuestro grafo, que representan alguna especie de flujo de genes. Entonces, matemáticamente no podemos saber qué representa esta flecha verde. Simplemente sabemos que hubo una transferencia horizontal de algún modo de genes de la población que existe, el ancestro del pez amarillo. Y aquí es cuando saben que yo soy estadística y no bióloga, porque para mí no me sé el nombre científico. Entonces, el pez amarillo y el pez azul de la población ancestral del pez amarillo, hubo un flujo de genes hacia la población ancestral del pez azul. ¿Cuál fue el mecanismo biológico de este flujo de genes? No sabemos. El modelo no nos lo puede decir. El modelo de la red filogenética no nos puede decir si fue hibridación, introgresión, migración, flujo, como transferencia horizontal de genes, o sea, no sabemos el mecanismo específico. Lo único que sabemos es que hay evidencia en nuestros datos de que hay algo que no es totalmente, no puede ser totalmente explicado con un árbol. Pero aparte de estas flechas de transferencia de genes, el resto del grafo se interpreta de la misma manera que siempre hemos interpretado los árboles. Por eso lo que trato de decir es que la raíz que tenemos aquí pues representa el ancestro común del grupo, cada uno de los nodos o de los vértices intermedios o internos también representan poblaciones ancestrales. Hay una progresión del tiempo, ¿no? Desde la raíz hasta el presente, que son aquí en las hojas de la red. Entonces, si sabemos interpretar árboles filogenéticos, interpretar una red filogenética es casi igual. La única diferencia es que tenemos estos eventos de flujo de genes que nos dan información extra acerca del organismo.
Y yo durante mi doctorado trabajé con Cecilia Ne en crear SNAC, que es un método para estimar redes filogenéticas a partir de árboles de genes. Entonces, SNAC, primero necesitas, si tienes genomas completos o muchos locus, genes, si tienes muchos genes o si tienes el genoma completo o si tienes distintos genes en tu muestra, necesitas primero estimar árboles de genes para cada uno de los cachitos del genoma. Este primer proceso de estimación se puede hacer con cualquier método de verosimilitud o cualquier método bayesiano como RAXML, IQ3, Mr. Bayes. Hay muchas distintas opciones para el primer paso de estimar los árboles de genes, pero ya que se tienen la colección de árboles de genes, son los datos que se usan en SNAC para estimar la red de las especies eh, a partir de los árboles de genes. Y la verdad, SNAC lo creamos porque no existían, cuando creamos SNAC, no existía ningún método para estimar redes filogenéticas de más de 10 taxa, 10 especies. O sea, necesitaban tener un conjunto de especies súper pequeño. No podías estimar así una red de 50 especies o 100 especies, no existía. Entonces SNAC fue la primera opción que era lo suficientemente eficiente, computacionalmente eficiente, para poder estimar redes filogenéticas de más de 10 taxa o más de 10 especies. Y además de ser más eficiente, más rápido, SNAC también era robusto a distintos tipos de errores. Por ejemplo, los Filonet, es el otro método que estima redes, necesita que todos los árboles de genes sean enraizados o tengan raíz, y SNAC no necesita eso. Para SNAC los árboles de genes no necesitan tener raíz, entonces eso previene que haya algún error por este proceso de poner la raíz. Y la otra ventaja de SNAC es que tampoco usa las longitudes de las ramas en los árboles de genes. Entonces, solamente considera la topología del árbol de los genes, y eso hace que SNAC sea robusto a violaciones de molecular clock. Eso otra vez no sé si se dice reloj molecular en español, pero lo voy a traducir así. Es robusto, lo que significa que las ramas no importa si están mal estimadas, la longitud de las ramas. Nosotros solamente consideramos la topología del árbol. Y el último punto de por qué SNAC tiene muchas ventajas, obviamente no es perfecto, en las siguientes diapositivas les digo, también tiene sus limitaciones, ¿no? Pero tiene ventajas también, y la última ventaja que tenemos con SNAC en comparación con otros métodos de redes filogenéticas es que la mayoría de los otros métodos, como toman los árboles de genes como los datos de entrada, suponen que estos datos fueron reconstruidos sin error, son perfectos. Y eso no es cierto, porque los estamos estimando también a partir de las secuencias. Entonces este proceso de estimación conlleva errores de estimación, y SNAC tiene una forma de tomar en consideración el error de estimación, no utilizando los genes como perfectos, sino estimando lo que le llamas factores de concordancia o concordance factors. Entonces, SNAC lo presentamos como una alternativa que era más rápida, era más robusta a distintos tipos de errores, y que tomaba en consideración el error de estimación de los árboles de genes, que eran cosas que ningún otro método para redes hacía en su momento. Y también en cuanto a tiempo, por ejemplo, aquí comparamos Filonet y SNAC en 4 redes de tamaños distintos, ni siquiera están tan grandes, porque aquí N6 significa que es una red con 6 hojas, 6 taxa, y H1 es que solo tiene un evento de hibridación. La más grande que comparamos en este paper tenía solo 15 taxa, 15 especies y 3 eventos de hibridación, y no pudimos correr Filonet en este caso. O sea, no, ni siquiera corrió. El caso en el que el más
El último caso que pudimos correr con Filonet tenía 10 taxa, 2 eventos de hibridación y 100 genes. Y eso ya tomaba casi 200 horas. Entonces, Filonet no está creado para datos grandes o Big Data, pero Snack sí podía correr en esos. Y la otra cosa que es importante destacar de esta diapositiva es que el tiempo de Snack, si se fijan, es bastante plano, es horizontal en número de genes, lo que significa que casi toma el mismo tiempo con 10 genes y con 3000 genes. Eso suena raro, pero no tiene que ver con que no usamos, como digo, directamente los árboles de gene como el input, sino que primero los transformamos en los factores de concordancia, y los factores de concordancia, cuántos hay, solo depende del número de taxa que tenemos. Entonces, no importa si tienes 10, 3000, tienes exactamente el número de factores de concordancia, y por eso el tiempo que tarda Snack en correr es el mismo. Y bueno, pues publicamos Snack, no lo dije, pero esto es parte de un paquete en Julia que se llama Philo Networks, y lo publicamos en 3 distintos papers, y la verdad es que nos dio mucho gusto, bueno, a mí, bueno, supongo que a Cecil también, ver que gente estaba usando Snack en papers. Entonces hice una pequeña lista aquí de algunos papers que usan Snack para distintos tipos de organismos, o sea, corales, esperen, no me acuerdo qué era. Bueno, ustedes deben saber, la verdad es que yo ni me voy a atrever a adivinar. Lo investigué en su momento, pero bueno, ustedes me dirán lo que son estas distintas especies. Pero muchas de estas en distintas revistas como Evolución, como Phytologist, New Phytologist, bueno, este es Oak, árboles, estos creo que son murciélagos, serpientes. Entonces, gente empezó a utilizar Snack en distintos organismos, y eso la verdad es que pues a mí me hizo muy feliz, y me ha dado la motivación para seguir mejorando Snack como una herramienta que la comunidad biológica utiliza. Entonces, de las cosas que ahora sí ya viene esto es lo que había hecho hasta ahorita. Ya ahorita en mi laboratorio, una de las cosas que estamos haciendo es mejorar Snack. Y para mejorarlo pues una cosa sí es más rápido que Filonet, pero tampoco es así súper rápido. O sea, por ejemplo, si quieren estimar una red que tiene 25, la que yo me acuerdo que yo hice, todavía le puede tomar 5 días de correr. Entonces, no es que sea segundos, ¿no? No es IQ3, o sea, no corre tan rápido. Pero entonces estamos tratando de encontrar formas de mejorar el tiempo de computación de Snack, y pues aquí había un postdoc, Tyler Chaffin, que trabajó conmigo. Él ya lo contrataron en Inglaterra, no me acuerdo, una empresa de tecnología, pero bueno, Tyler trabajó en muchas formas para mejorar la rapidez de Snack, entre ellas hacerlo todavía más paralelizable, y en vez de considerar todos los cuartetos, que por cierto no dije eso, Snack es un método que en vez de calcular la verosimilitud en la red completa, calcula la verosimilitud en cuartetos, o como se llaman, en redes que solo tienen cuatro tips, cuatro hojas. Entonces, si tienes una red de 100 taxa, pues sacas todos los posibles subredes de solo 4, y es mucho más fácil calcular la verosimilitud en una red que solo tiene 4 taxa. Entonces, eso es la razón por la que Snack es mucho más rápido. Pero bueno, originalmente la versión de ahorita de Snack es calcular la verosimilitud de todos los cuartetos, todos los posibles cuartetos. Pero algunos de ellos tienen información repetida, y entonces no necesitamos, bueno, Tyler lo que investigó es que no necesitamos todos los cuartetos. La estimación es más rápida y sigue siendo igual de precisa si tomamos solo un subconjunto de los cuartetos. Entonces, y eso hace obviamente la computación, la estimación mucho más rápida. Entonces, esta diapositiva de Snack 2.0, la versión 2,
ya viene, esto tiene meses, pero sí, es serio que ya estamos por las últimas para sacar la nueva versión, que es considerablemente más rápida. Entonces, la investigación de Tyler, pues hasta 6 veces más rápida en algunos casos. Y la otra cosa que estamos investigando con Snack es que hay veces que redes que son distintas, pero que tienen el mismo ciclo de hibridación, los dos, Snack no puede identificar cuál de estas dos redes es la red buena. Entonces, me voy a enfocar un poquito más en esta diapositiva. Estas son dos redes, están sin raíz, entonces como que sacan un poco más de onda entenderlas, pero aquí las flechas azules están apuntando al híbrido, al nodo híbrido, lo que significa que la especie A o la población A, siempre digo especie, pero no necesitan ser distintas especies, esto también funciona para poblaciones, ¿no? Entonces, pero digamos, les voy a seguir llamando especie. La especie A es la que recibió flujo de genes de distintas poblaciones, pero si se fijan, si ignoramos las ramas azules, solo nos enfocamos en este ciclo que crea el evento de hibridación. Este ciclo tiene la misma estructura en las dos redes, es decir, separa por un lado a la especie C, por otro lado a la especie B, por otro lado a la especie A, en las dos estoy comparando las dos, y en el cuarto lado a las especies D1, D2. Entonces, el ciclo tiene la misma partición de taxa en los 4 puntos, porque es un ciclo que tiene 4 nodos, pero lo que hace estas dos redes distintas es que el nodo híbrido es distinto. Entonces, en el caso de la izquierda, el nodo híbrido es el ancestro de A, ¿no? Entonces está apuntando la hibridación al ancestro de A. Y en el caso de la derecha, el nodo híbrido es el ancestro de B. Biológicamente, estas dos redes son muy distintas, porque o A es el descendiente de este proceso de hibridación o es B, ¿no? Son historias distintas, son interpretaciones biológicas distintas. Pero matemáticamente estas dos gráficas, estos dos grafos son muy parecidos, ¿no? Matemáticamente. El modelo SNAC no puede distinguir entre estos dos con mucha facilidad, aunque biológicamente sean tan distintos. Entonces, lo que estuvimos haciendo con George Tiley, él es un postdoc él estuvo en Duke, en la Universidad de Carolina del Norte, y ahorita está en Londres. Estuvimos haciendo simulaciones en distintos tipos de redes para ver cuándo sí podíamos distinguirlas y cuándo no, comparándolos con Phylonet. La buena noticia es que si tienen muchos genes, miles, 1000, 5000, siempre los pueden detectar. El problema es cuando tienen menos genes, o sea, como caso de 100, 500 genes, es más difícil detectar este tipo esta diferencia entre estas dos redes, sobre todo en casos donde solo tienen una especie descendiente del híbrido. Si tienen dos o más especies descendientes de híbrido, esta estimación se hace con mucha precisión. Pero si solamente hay uno, y esto ya se vuelve una cuestión del sampling, ¿no? De cómo encuentras tu muestra de muestreo, ¿no? Si solamente hay una especie, solo muestrearon una, ¿no? Del descendiente de la hibridación, es más difícil estimar esta red comparado con si tienen dos o más. Entonces, esto es otra cosa que estuvimos investigando. Y la tercera cosa que estamos investigando como límite de snacks, una es esta que les digo, que no podemos detectar estas diferencias de las redes a veces, y otra es gente que ha usado Snack nos ha reportado que a veces Snack saca una hibridación con el outgroup. Ahora sí, no sé cómo se dice outgroup en español, pero bueno, con el outgroup. No sabemos por qué. O sea, la gente no se espera que haya una hibridación o un flujo de genes con el outgroup. El outgroup generalmente lo metemos a los datos para poder poner la raíz, ¿no? De la red o del árbol.
Entonces estamos investigando, Gustavo Valen es un investigador colombiano que está también, todos, no sé por qué todos están en Londres, él también está en Londres, este, es de Colombia originalmente y estamos haciendo simulaciones para investigar por qué sale esta hibridación espúrea con el outgroup en algunas veces de SNAC. Y lo que encontramos es que hay un paso muy importante que no he mencionado, que es una prueba de hipótesis que se llama Ticker. Bueno, hay muchas opciones, pero Ticker es la que más hemos usado. Es una prueba de hipótesis que te dice, tus datos son bien explicados con un árbol o necesitas una red. Y resulta que cuando usamos Ticker antes de SNAC, es como podemos protegernos de esta hibridación espúrea. Porque SNAC es un método de red. Entonces, SNAC, si tú le pides una red, te va a dar una red. SNAC no está haciendo selección de modelos de manera interna. O sea, tú quieres una red, te va a regresar una red, aunque no haya red, ¿no? Entonces, en realidad, lo que nos hace falta antes de SNAC es hacer esta prueba de hipótesis y decir, a ver, los datos que yo tengo están bien explicados con un árbol. Si la respuesta es sí, entonces ni siquiera corremos SNAC, ¿no? Corremos otro método para reconstruir un árbol como Astral, Boki, lo que sea. Si la prueba de hipótesis te dice, no, 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 tus datos no están bien explicados con un árbol, entonces ya usamos SNAC o algún modelo o cualquier otro método para redes. Pero digamos que la moraleja de esta simulación es que si tú usas un método para redes, te va a dar una red, ¿no? Entonces siempre es bueno hacer el paso antes, preguntarte, ¿se necesita una red o no? Y algo que también me gusta mencionar aquí de esta prueba de hipótesis es que la prueba de hipótesis no tiene ninguna interpretación biológica. Es decir, tú le das tus datos, y por datos me refiero a tu colección de árboles de genes, tú le das tus datos y la prueba de hipótesis te dice, ¿tienen evidencia de hibridación o no? O no. Es decir, un árbol los explica bien o no. Eso no significa, o sea, la prueba de hipótesis te dice, no hay evidencia de hibridación, el árbol, tus datos son bien explicados por un árbol, eso no significa que no haya habido hibridación en ese grupo. Lo único que significa es que los datos no tienen señal de hibridación. Son dos cosas distintas, ¿no? O sea, no están diciendo nada de lo que realmente pasó con este grupo. Esta prueba solamente se fija en cuál es la señal que tienen estos datos. Puede ser que sí hubo hibridación, sí hubo flujo de genes, solamente los datos que tú tienes ahorita no tienen señal de eso. Y puede ser una cuestión, otra vez, muestreo, ¿no? ¿Cuáles son las especies que estás metiendo? ¿Cuál es la selección de los genes que hiciste? Hay muchas cosas, hay muchas razones por las que la muestra o los datos que tú tienes ahorita no tienen señal de hibridación, no necesitan una red, aunque tú creas que sí hubo. Entonces, esta prueba de hipótesis es más acerca de qué información tienen tus datos. No se debe usar tanto como una interpretación biológica. O sea, no es decir, no hubo hibridación en este grupo jamás. No, más bien los datos que yo tengo no tienen señal de hibridación. Entonces, pero bueno, es una prueba de hipótesis que siempre conviene hacer antes de correr un método para redes filogenéticas. Y la última cosa que estamos investigando de SNAC es SNAC tiene el supuesto de que solo puede reconstruir redes que se le denominan de nivel 1 o level 1, y una red de level 1 es cuando los ciclos de hibridación que están aquí no se intersectan. Entonces, por ejemplo, esta no es level 1, esta no es nivel 1 porque tenemos dos ciclos de hibridación y comparten esta parte de aquí. O sea, los dos ciclos, si se fijan, se intersectan en estas dos. Ups. Pues esta, de hecho esta es, esta es una que sí es nivel 1. Lo que estamos investigando otra vez con Gustavo Valen y Carlos Acosta, que es él acabó su maestría en Perú, ahorita está trabajando, pero tiene interés de hacer un doctorado después conmigo, es si la red original no es nivel 1, como esta, es nivel 2, ¿qué pasa si la red original es nivel 2 y yo corro SNAC? ¿Qué es lo que SNAC me da? Y lo que deseamos es que SNAC, no puede reconstruir los dos eventos de hibridación, pero te reconstruye uno.
¿no? No los puedes poner a los dos al mismo tiempo por el supuesto de nivel uno, pero al menos te encuentra uno bueno. Lo que estaría, o el otro, uno o el otro. Lo que estaría terrible es que Snack te encuentra un tercero que no tiene nada que ver, ¿no? O sea, si esta es la realidad es que hubo dos eventos de hibridación. Si yo corro, pero que no son nivel uno, si yo corro Snack, quiero que me dé o uno o el otro, pero no que me dé un tercero que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es simular datos de redes que no son nivel uno y estamos corriendo Snack. Este lo menciono, en realidad no tengo ningún resultado todavía para ustedes, pero lo menciono para que, bueno, si ustedes están usando Snack o les interesa saber los límites de Snack, estén atentos, vamos a publicar esto, yo creo que finales de este año, y entonces estamos trabajando en eso. Y ya para concluir esta parte, ya se me está acabando el tiempo quedamos, bueno, no sé cuánto tiempo quedamos, o sea, yo tengo más tiempo después para las preguntas, pero bueno, les quería platicar rapidísimo de otros proyectos de alumnos que están trabajando conmigo para redes filogenéticas. Bela es una alumna de licenciatura que escribió un paquete de Julia que reconstruye redes en segundos, es una cosa rapidísima. Tiene la restricción que solo puede reconstruir redes que tienen esta estructura de 4 nodos, o sea, 4-node, el ciclo solo puede tener 4 nodos, entonces solo detecta ese tipo de ciclos en la red, pero es rapidísimo, o sea, si lo comparamos incluso con Snack, con Filonet, esto es un número de segundos, el método de Vela tarda 7 segundos, cuando los demás se tardan 140, 2280. Entonces es 20 veces más rápido que, que los otros métodos. Y ya tenemos un preprint en Archive para que quien lo quiera ver. Y la otra cosa que quería destacar, porque también ya está el artículo en Archive, es que Marianne trabajó es un estudio de simulación, simulamos datos y comparamos qué tan precisos son distintos métodos que detectan híbridos. Yo no sé si de los más famosos son el ABABABA, ¿no? El estadística D o el D3, este es el ABABABA test, pero recientemente se crearon dos nuevos métodos que detectan híbridos, no reconstruyen redes, pero si tú le das unas especies, te dice si hubo híbrido o no, como el Abababa. Entonces, los nuevos, Abababa es viejo y tradicional, se usa muchísimo. D3 es parecido a Abababa. Y Heidi y MSC Quartets son dos nuevos que acaban de salir en los últimos años. Entonces, Marianne lo que hizo fue simular distintos eventos de hibridación a distintas escalas. Entonces, hibridaciones muy recientes, ¿no? Muy cerca de las hojas del árbol, o hibridaciones muy ancestrales, ya cerca de la raíz, y también hibridaciones que solamente afectan a una especie hacia el presente o que afectan a un grupo de especies. Entonces, Marianne trabajó con distintas opciones de eventos de flujo de genes y comparó qué tan bien estos cuatro métodos detectaban a los híbridos y también qué tanto detectaban híbridos que no estaban ahí. Entonces es la tasa de falsos positivos y falsos negativos, ¿no? O sea, los que decían, sí, estos son híbridos, pero no eran, ¿no? Y los que no decían que era híbrido, pero sí había. Entonces, de nuestra investigación detectamos que de hecho el Abababa test es el que tenía la tasa de falsos positivos más alta, sobre todo en casos de híbridos que están cerca de la raíz, o sea, ya muy ancestrales, muy profundos, comparado con los otros métodos. Pero Heidi, todos tenían una tasa alta de falsos negativos, es decir, había híbridos que no los lograban detectar como híbridos, que yo creo que está menos mal, ¿no? O sea, siempre, creo que para mí entre los falsos positivos y los falsos negativos, los falsos positivos es cuando dices, sí hay evidencia de hibridación y no hay, ¿no? Y falsos negativos es, bueno, no la vio, o sea, sí era un híbrido, pero no lo detectó el método. Todos estos métodos tienen una tasa bastante alta de negativos. Eso, sobre todo, estos números que les presento aquí son para una hibridación que está súper profunda. Está ya
muy cerca de la raíz. Entonces, y intuitivamente a lo mejor tiene sentido, porque pues hubo la hibridación y luego pasaron muchas cosas, entonces la señal de la hibridación no está tan fuerte en los datos. Y bueno, para allá me paso rápido las cosas del microbioma para no aburrirlos, pero otra parte de mi investigación ha sido en estudiar el microbioma del suelo, sobre todo porque pues estoy en patología de plantas, entonces estudiamos mucho la conexión entre el suelo y las plantas, ¿no? Qué tan saludables están, qué tanto producen, no sé, papas o cosas, tomates, etcétera. Pero muchos de los métodos que yo uso también se aplican para microbiomas de otros lados. Por ejemplo, he estado trabajando con gente que tiene microbioma de los lagos o de humanos o de ratones, etcétera, ¿no? Tenemos un paquete en R que si ustedes o tienen datos parecidos del microbioma y están interesados en una red, es una red distinta, esta es una red del microbioma en la que los nodos de círculo representan los microbios y los triángulos representan otras características del ambiente. O, por ejemplo, si son humanos, son características de la persona, o sea, dieta, etcétera. Entonces, este alumno Yunji hizo su maestría conmigo y después se fue a MIT a hacer su doctorado, creó un paquete de R en el que ustedes meten las abundancias relativas de los microbios y otras características del suelo, como, no sé, humedad, componentes químicos, temperatura, otras cosas. Y el programa les regresa esta red que les representa con ramas las interacciones entre los microbios, qué tan gorda está esta línea, es qué tan fuerte es la interacción, y también interacciones con los, lo que sea que hayan medido del suelo, ¿no? O sea, aquí creo que fertilizante, nitrógeno, otras cosas. Entonces, este es una de las cosas uno de los proyectos del microbioma y otro proyecto de otro alumno que también hizo su maestría conmigo y después fue a hacer doctorado a Northwestern. Esta es tratar de entender cómo la comunidad de microbios del suelo afecta directamente a alguna característica, un fenotipo de las plantas. Entonces, Sam creó un paquete de Julia que se llama Bayesian Network Regression, en el cual ustedes ya tendrían que tener las redes de la comunidad de los microbios para distintas condiciones de suelo y también alguna medida de las plantas, por ejemplo, algo sencillo como qué tan altas crecieron, ¿no? Entonces, si queremos encontrar el paquete que creó Sam, identifica cuáles son los microbios que son más importantes para la altura de la planta o lo que sea que estén midiendo. Entonces, identifica cuáles los microbios principales. Y como ya les había dicho, estoy investigando un poco de machine learning o de inteligencia artificial. Uno de los proyectos que estamos trabajando es tratar de predecir la salud de las plantas con la información de los microbios que viven en el suelo. Estamos estudiando random forest y redes neuronales. Y la verdad es que de lo que hemos descubierto es que sí se puede predecir susceptibilidad a algunas enfermedades, pero, por ejemplo, aquí, lo que estamos graficando aquí es precisión. F1 score, el score F1 es una medida como de qué tan precisa es la clasificación. Y aquí tenemos los distintos box plots, representan distintos niveles taxonómicos para los cuales tenemos el microbioma. Lo que hay que destacar de esta gráfica es que la línea azul punteada representa la clasificación solo con características del suelo, sin microbios. Por características del suelo me refiero a, otra vez, humedad, temperatura, nitrógeno, químicos. Entonces, si nosotros tenemos un modelo solo con características del suelo, tiene esta precisión en la línea azul punteada.
si hacemos la estimación o la clasificación solo con las abundancias relativas de los microbios, son los box plots que están aquí. Entonces, la moraleja de este trabajo que hicimos es que los microbios parecen no incrementar mucho la predicción. Solamente características del suelo son necesarias para predecir la salud de las plantas. Y era algo que, al menos para la gente que tiene granjas, en Wisconsin hay muchas personas que vienen a la universidad y piden ayuda para cómo mejoran la condición de sus granjas. Pareciera que si quieren usar datos para predecir el, la susceptibilidad de sus plantas del año siguiente, de la temporada siguiente, pareciera que secuenciar abundancias de microbios no es la mejor forma, simplemente características del suelo parece que dan una predicción bastante acertada, y eso es importante para ellos porque es más caro, ¿no? Es mucho más barato medir cosas del suelo que secuenciar y obtener las abundancias relativas. Entonces, eso es una de las cosas que encontramos. Y la otra cosa que encontramos, pero esto es otra vez solamente importante para los que trabajan con ese tipo de datos, es que la forma de normalizar las abundancias relativas tiene suma importancia. Nosotros comparamos 20 distintas formas de hacer esta normalización, todas tenían una consecuencia distinta en la predicción. Entonces, el mensaje solamente es, pues, considerar distintas opciones cuando se normalizan los datos. Muchas veces caemos en bueno, usemos la normalización que todo el mundo usa, pues resulta que sí tienen una implicación. Y lo más triste es que no encontramos una que fuera mejor que todas en todos los niveles. Es decir, algunas normalizaciones eran mejores dependiendo del orden taxonómico o el nivel taxonómico, y otras no. Entonces no encontramos una que, digamos, usa esta normalización siempre. Pareciera que el mensaje es más bien trata distintas formas de normalizar tus datos antes de, sobre todo para estos casos de inteligencia artificial. Y bueno, el último proyecto, y ya con eso termino y ya podemos hacer preguntas. Perdón, estuvo larguísima esta plática. Reed es un alumno de licenciatura que creó un paquete, un software que permite lo que se le llama alinear gráficas o redes. Otra vez son redes microbianas, o sea, los nodos representan microbios. Y por alinear es simplemente si tienes dos comunidades de microbios que son en algunas cosas distintas, en algunas similares, quieres identificar cuáles microbios tienen la misma función o en distintas comunidades, este algoritmo te permite encontrar esas parejas de nodos en dos comunidades o dos redes. Ok, bueno, con eso termino. Este fue un pequeño resumen de lo que hacemos en mi laboratorio. Otra vez el logo, el QR, los mandaría directo a la página, pero también está aquí escrita si quieren saber más de la investigación que yo hago. Y para concluir, aprovecho para hacer aquí un anuncio del seminario, que es un seminario que yo organizo con otros aquí en la universidad, en la cual invito a investigadores de Latinoamérica. De hecho, si hay alguien aquí, Ricardo, te voy a nombrar específicamente, pero también si alguien quiere participar y dar una plática de su investigación, por favor, mándeme un mail, mi mail está aquí, pero bueno, también Ricardo lo tiene y se los puede pasar. Siempre estamos buscando gente que hable de su investigación, y el objetivo es, pues, bueno, una cosa es que las pláticas ahorita son en inglés porque las estamos llevando, como les dije, a prepas y a secundarias aquí de Estados Unidos pues, para empezar a mostrar que habemos muchos en ciencia, ¿no? Que nos identificamos como latinos, y también para tratar de ayudar a estos chavos que se vinieron más de niños, que a lo mejor ya muchos no hablan español, hablan sobre todo inglés. Yo ya no hablo español, y yo sí estuve allá 25 años, que hablan sobre todo inglés, y que puedan verse, ¿no? Ellos reflejados en alguien y digan, ok, sí, hay alguien como yo que está haciendo ciencia, y que se puedan visualizar a sí mismos en esas posiciones. Entonces, ahorita las pláticas son en inglés,
duran solo 30 minutos. Si a alguien le interesa, bueno, verlas están todas en YouTube, pero sobre todo si quieren participar, me daría mucho gusto si me escriben y la agendamos. Y también estamos pensando hacer también la versión ya en español de estas pláticas. Por ahorita solo están en inglés, pero si también les interesa dar una plática, pero solo la quisieran dar en español, de todas formas escríbanme porque vamos a tener esa opción también en el futuro. Bueno, con eso termino y bueno, muchas gracias por escucharme, perdón que me extendí tanto, pero me quedo para contestar preguntas. Ok, muchas gracias. Bueno, aquí esta ya fue la ovación. ¿Sí me escuchas? Sí, la escucho, claro. Ok, excelente. Entonces, ¿alguien que quiera preguntar algo de la biografía o de... Si quieres, acércate para acá. Es que tenemos el micrófono acá, entonces, nomás habla. Sí. Acá está el micrófono. Hola. Bueno, mi pregunta es acerca de, por ejemplo, cuando entras a las matemáticas, te lo enseñan como una forma de, pues, ciencia dura, de que 1 más 1 siempre va a ser 2. Y cuando te metiste a esto de la biología, ¿cómo cambió tu perspectiva de las matemáticas? Sí, no, muy buena pregunta. Sí, tienes total razón. Siento que muchas veces uno entra en las matemáticas y sí dice, bueno, las matemáticas son objetivas y son únicas, ¿no? Y son, o sea, como que son, es como tú dices, o sea, 1 más 1 es 2 y no se puede discutir, ¿no? O sea, eso es lo que es. Lo que mi perspectiva cambió en el sentido de que cuando estamos modelando algo de biología, hay muchas formas de crear un modelo matemático. No solo hay un modelo, ¿no? O sea, gente distinta tiene distintos modelos matemáticos, todos modelando la misma cosa, pero son modelos distintos. Entonces, eso de que solo hay una forma o solo hay una respuesta matemática ya no es cierto. Entonces, eso a mí me ha dado, a mí la verdad es que a mí me liberó un poco, porque al principio como que yo sentía, no, o sea, tenemos que encontrar la forma, no solo hay una forma, pero el hecho de ver, no, o sea, esto es un poco más flexible, porque gente puede modelar la misma cosa de formas distintas, me liberó un poco y eso permitió que también yo pudiera ser a lo mejor un poco más creativa en cómo modelamos las cosas, sin necesariamente buscar la forma correcta, ¿no? De contestar esa pregunta. Pero sí cambió, mi perspectiva cambió definitivamente cuando me metí más a biología. Sí. A ver. A ver, por acá hay otra pregunta. Acá está el micrófono. Nada más habla fuerte para que te pueda escuchar. Hola. Sí, dale. Hola. Bueno, mi pregunta es, ¿consideras que para nosotros los latinos es como más difícil y hay más retos para destacar en la ciencia que para los que sí nacieron allá en Estados Unidos y por así decirlo pertenecen a una etnia, digamos, entre comillas, privilegiada? Por ejemplo, los que son blancos y así, para ellos sería como más fácil llegar a destacar en la ciencia que para nosotros los latinos. Es una muy buena pregunta y mira, creo que sí y no. Mi respuesta es sí y no. Yo te voy a contar que sí hay un estereotipo negativo de los latinos en los que tenemos que luchar en contra de él, en el sentido de que, por ejemplo, yo cuando llegué aquí a este país, tuve una plática con un asesor académico para ver qué clases iba a tomar del doctorado mi primer semestre, ¿no? Y algo que esta persona me dijo es, mira, esta clase es muy difícil, ni siquiera a los americanos les va bien, tú no vas a poder. Y me convenció de tomar una que era un poco más fácil, ¿no? O sea, como que estaba el nivel 1 y el nivel 2. Me dijo, la del nivel 2, ni los americanos pueden, obvio tú no vas a poder. Y dije, bueno, pues ya me metí al nivel 1 y estaba aburridísimo. O sea, yo ya sabía todo eso, yo pude haber entrado directo al nivel 2, no porque yo sea, súper inteligente, pero pues yo ya había estudiado el nivel 1 cuando estaba en el ITAM. Pero estaba ese estereotipo de,
ni los que estudiaron aquí lo saben, pues obvio que va a saber esta mujer que viene de México, ¿no? O sea, como que está de que la educación que a lo mejor tenemos, está el estereotipo de que es peor de los que estudiaron aquí, y yo en mi experiencia les digo que no es cierto. O sea, no es cierto eso. La educación que nosotros traemos, en muchas veces, no es que yo quiera palmearme la espalda, muchas veces es superior. O sea, pero está el estereotipo en el que tú tienes que luchar y decir, no, no, o sea, yo sí sé eso, yo ya lo estudié, ¿no? Aunque venga de Latinoamérica, yo sí lo sé, ¿no? Entonces, eso es algo que cuesta trabajo al principio. Pero otra cosa que yo creo que tenemos en nuestro favor es que la gente, no se puede generalizar, obvio, ¿no? Pero cuando venimos de Latinoamérica o de México, como que siento que, pues, te vuelves un poco creativo en los problemas, ¿no? Cuando no tienes todo, cuando no vives en el mundo del privilegio, que tienes dinero para todo, ¿no? Y tienes que ser creativo para resolver tus problemas. Entonces, yo lo que he visto es que esa creatividad de cómo resolvemos el problema no la tienen gente que nació en el privilegio y que siempre lo ha tenido todo, ¿no? Entonces, esta es una ventaja que tenemos, pero sí tenemos que luchar al mismo tiempo contra el estereotipo. Por eso mi respuesta era sí y no, ¿no? O sea, lo tenemos difícil por un lado, pero a la vez siento que traemos algo que personas que han vivido y que nacieron en el privilegio, pues no tienen, ¿no? Entonces, sí, esa es mi experiencia. Siempre digo, pues esto es lo que yo he visto, ¿no? Sí. Ok, ¿alguien más? A ver, por allá. A ver, acércate nomás tantito. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Dónde está el micrófono? El micrófono está allá. Ah, hola. Ahí sí, sí. Hola. Bueno, como tú mencionabas, pues acerca de las mujeres en la ciencia, que desde el principio pues hasta a ti entró la duda de verdad, yo sirvo para esto porque soy una mujer. Entonces, quería saber si en algún punto, pues de toda tu trayectoria, sí sentiste que algunas personas te hicieron de menos o menospreciaron algo de lo que tú hayas dicho o hecho por el hecho de ser mujer. Gracias por la pregunta. Fíjate que yo me he sentido, yo creo que he tenido mucha suerte de que me he encontrado con tutores y mentores en mi camino, desde la licenciatura, pero también aquí en la maestría, en el doctorado, que siempre me han dado mi lugar cuando yo he hablado, cuando doy ideas y todo. No he sentido tanto que como que no me den mi lugar o que no respeten mi opinión tanto, pero eso cambió un poco. Cuando yo era estudiante no lo sentí. Ahorita como profesora ya que estoy en algunas juntas, no es tanto que sienta que se me ignora o que no se me da mi lugar, pero se nota un poco que esto no es solo de latinas, sino de mujeres, también mujeres de otras razas, eh, como que no hablas tanto en las juntas con otros profesores como profesores hombres. Y siento que yo no he logrado identificar qué es eso de como que acaparan el micrófono más hombres y mujeres. No sé de dónde viene, no sé si viene de nosotras, que no queremos hablar, o de que no se abre la oportunidad. Un ejemplo que te puedo dar es que estábamos en una junta y estaba presentando a alguien y esta persona dijo, solo voy a tomar una pregunta más y ya, ¿no? Había mucha gente levantando la mano para preguntar, mujeres entre ellas, hombres, ¿ya? Y la persona que estaba presentando dijo, solo voy a tomar una pregunta más y ya. Entonces, todas las mujeres bajaron la mano, ¿no? Porque dijo que ya le va a tomar la pregunta a esa otra persona, ya no va a preguntar más. Pero después tomó más preguntas, pero de puros hombres ya, porque los hombres seguían con su mano levantada y siento que las mujeres a lo mejor, pues no sé si es el hecho de que pues respetas lo que dices, sigues las reglas, ¿no? O sea, como que no sé exactamente qué es, pero me di cuenta en ese punto que siguió contestando preguntas, pero ya de puros hombres, porque todas las mujeres dijeron, ya no va a contestar preguntas, pues digo ya, ¿no? Bajas la mano. Entonces, no sé qué sea, no sé, como que es de los dos lados, ¿no? O sea, es de las personas que están presentando
que den la oportunidad a mujeres también, pero también siento que a lo mejor viene de como que animarse un poco más, ¿no? Y presionar un poco más a que se contesten tus preguntas o que se escuche tu opinión. Pero sí lo he notado un poco, pero también al mismo tiempo he tenido suerte con mis tutores. Sí. ¿Alguien más? A ver. Y como mencionó y nos mostró, pues en las gráficas realmente la proporción de personas de origen latino estudiando posgrados o licenciaturas, etcétera, en universidades norteamericanas era muy bajo a comparación de otros. Entonces, ¿qué consejos y o recomendaciones nos daría si quisiéramos acceder a universidades para posgrados o cosas de ese estilo? Sí, sí, gracias. El consejo que normalmente les doy es que le escriban a alguien, por ejemplo, como a mí, o a otros profesores que vean, por ejemplo, si ven alguna universidad a la que les gustaría ir, busquen si hay algún latino que es profesor. Yo al menos les puedo decir, o sea, desde mi posición ahorita, a mí me daría mucho gusto pues, recibir un mail de alguien que diga, oye, yo tengo interés de irme, ¿qué puedo hacer? ¿No? Y entonces como tratar de ayudar. Hay muchas reglas no escritas que no sabes cuando tú estás en otro país aplicando. Entonces, como tener ese punto de contacto que alguien te ayude a, digo, no te van a escribir tu aplicación, obviamente, ¿no? Pero digamos que si tú puedes decir, oye, que ya escribí mi documento de investigación, porque tienes que escribir como 2 páginas de tu investigación para mandar, se lo mandas a alguien que te lo revise y que te diga, mira, cámbiale aquí, cámbiale acá. Yo creo que no tener pena de tratar de escribirle a alguien que ya está aquí y que te pueda, pues, orientar un poco de cómo se va a evaluar tu aplicación. Porque yo lo que me he dado cuenta es que no es falta de conocimientos y no es falta ni siquiera el inglés, porque pues el inglés a lo mejor lo aprendiste allá o lo mejoras cuando estás aquí, es simplemente no saber algunas reglas no escritas que solamente los que ya están aquí y que ya pasaron por ese proceso saben. Yo, por ejemplo, te puedo decir, en cuanto le llaman el personal statement, uno de los ejemplos que tienes que escribir para mandar, le dicen personal statement como escrito personal, en realidad solo quieren saber de tu investigación. Y yo cometí el error de escribir sobre mi vida. Escribí así de yo nací, hice esta carrera, y eso no lo sabía porque pues yo estaba en México y yo no tenía ni idea de qué era ese escrito. Pero ya que pasé por la aplicación y me di cuenta, todo el mundo, o sea, yo no sé cómo me aceptaron, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que pues no lo sabes a menos que alguien que ya pasó te lo diga. Y yo, por ejemplo, este es uno de los ejemplos, pero yo creo que son distintos dependiendo del área, ¿no? Estas reglas no escritas, pues depende del área, depende de la universidad. Entonces, el mejor consejo, bueno, o el consejo que yo siempre doy es que no tener pena de escribirle a alguien que está en el área que tú quieres ir, a lo mejor no exactamente en la universidad, pero en el área que tú quieres ir, que signifique como latino y que te pueda echar la mano o te pueda dar algunos consejos de tu aplicación en específico. Creo que hay una más. Antes de que tengas que salir corriendo. No, está bien, estamos bien, sí. Gracias, Ricardo. Pues sería como preguntarte que de tu trabajo de las relaciones filogenéticas, ¿qué es lo que tú crees más complicado? Y si alguna vez como que ya quisiste tirar la toalla así como de ya, no puedo con esto. Fíjate que ¿qué será lo más complicado? Bueno, pues es una gran parte de lo que hago, lo que decía, bueno, es tener un modelo matemático, pero también implica programarlo. Entonces, tengo que escribir programas de computadora en R o Julia o Python, que no me gusta tanto. Una parte que es muy frustrante es cuando tú escribes un programa de computadora y no hace lo que tiene que hacer, ¿no? Cuando tiene errores, tiene bugs. Entonces, eso se puede volver muy frustrante y sí hay veces que dices, bueno, ya, o sea, este programa nunca va a correr, o sea, nunca va a hacer lo que tiene que hacer. Pero bueno, pues digo, yo siento que como todo es parecido a lo mejor lo que les pasa a los que hacen experimentos en laboratorio, ¿no? Entonces, o sea, pues intentas cosas, no sale, ¿no? Y pues nada más es
seguir intentando y saber que pues poco a poco como que te vas acercando, bueno, esperar que poco a poco te vayas acercando a la respuesta correcta, pero sí, creo que al menos de las partes más frustrantes es eso. Para mí, para el trabajo que yo hago, es que los programas de computación corran como deben. Hagan caso. Creo que tenemos una pregunta. Julián, ¿andas por allá? Sí, si quieres, ábrele al micrófono. Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Hola, Sí. Ricardo, gusto en saludarte. Hola, Claudia, mucho gusto. Sí, Hola, Julián, mucho gusto. no me quedó finalmente claro qué es lo que SNAC está midiendo o está comparando, ¿no? En sí, para definir si entre dos ramas o entre tres ramas tenemos por ahí un evento de hibridación. Y la segunda pregunta sería, ¿ustedes consideran el evento de hibridación, pero ¿en qué sentido? Porque perdón otra vez por la ignorancia, porque por ejemplo, cuando un biólogo habla de hibridación, pues estamos hablando de la reproducción entre dos especies distintas, por ejemplo, ¿no? Y aquí, de acuerdo a lo que intenté seguirte en la charla, lo que ustedes están reportando es si hubo algún tipo de evento en el que una carga genética de un taxón terminal está presente en otro, ¿cierto? Sí, cierto. Yo, de hecho, al principio sí, es que la verdad es que tú pasé muy rápido la parte de Snack, pero sí, justo mencioné al principio que yo le llamo evento de hibridación, evento de flujo de genes indistintamente, porque, repito, de parte de estadística, todo se representa matemáticamente con la misma rama o flecha, pero Ajá. sí tienes razón. O sea, yo digo evento de hibridación, pero no me refiero a la interpretación biológica de hibridación. O sea, simplemente es un flujo de genes que el método detecta que está pasando de una población a otra de manera Mm, horizontal y ujú. que no la esperas, ¿no? Con un proceso de bifurcación o de especiación de un árbol. Entonces, sí, yo, o sea, estoy mal utilizando la palabra hibridación. Esa es de tu segunda pregunta. Pero tu primera pregunta es si tampoco me metí mucho en los detalles de SNAC, pero como los datos de entrada de SNAC son los árboles de genes, no son las secuencias ya, son los Mm, árboles de genes. ok, Entonces, la señal viene de esas topologías de los genes como son distintas, porque por el modelo de coalescencia, tú tienes una expectativa de las frecuencias en las que tú esperas observar distintos árboles de genes. sí. Cuando se desvían de la expectativa de un árbol es cuando tú detectas o sospechas que hubo algún flujo de genes entre esas dos ramas. Ujú. Ok, oye, y me llamó muchísimo la atención eso que mencionabas de que te están reportando algunos usuarios, ¿no? De este evento de algunos Sí. terminales del grupo interno con el grupo externo. Este, Uh-huh. allí, dentro de los, digo, entiendo que son árboles de genes, hay miles de genes y demás, pero no, no tiene que ver con el tipo de genes en el sentido de si son muy conservados o no son muy conservados y que de pronto las proporciones de los conservados sean muy similares a lo que está pasando en el grupo externo o algo así. No sé, es una idea muy Claro, loca. claro, no, claro. No, sí, 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 desde luego sí puede tener que ver con eso, o sea, puede tener que ver con que, exacto, esas diferencias entre los organismos internos y el organismo externo, como mencioné, SNAC va a darte una red. Si tú quieres una red, te la va a dar. Y va a Sí. tratar de reconciliar esas diferencias. Y entonces el único lugar donde puede poner uno de estos eventos de flujo de genes es con el organismo externo. Precisamente porque no hay, ¿no? O sea, si no hay en ningún otro Claro. lado, ese es el único que está tan distinto, ¿no? Entonces, Ujú. pues ahí es donde lo tiene que poner. Pero sí, exacto, tienes razón. Tiene que ver con las diferencias entre estos organismos. Entonces, básicamente lo que quisiéramos con ese estudio de simulación es ver si podemos encontrar, para empezar, sugerir a la gente que haga la prueba de hipótesis primero, antes de tratar de reconstruir una red, y otro, ver si podemos encontrar algunas pues, reglas o formas de escoger a ese organismo externo que reduzcan.
la posibilidad de esta hibridación. Otra vez le digo hibridación, pero flujo de gen espurio. Ok, muchas gracias, muy interesante tu charla, muchas gracias. Gracias, Julián. Gracias, Julián. Muchas gracias, Julián. ¿Alguien más tiene alguna pregunta rápida? ¿No? Ok, pues creo que ya llegamos al momento. Muchísimas gracias. Todavía no sé si tienes que salir corriendo ya a tu reunión que me habías platicado, pero Dime, Ricardo, te escucho. nada más, bueno, a lo mejor pensaba hacer algunas preguntas también acerca de Julia y por qué Julia y cosas por el estilo, pero Sí. más bien, ¿tú cómo ves el futuro del uso de inteligencia artificial en la inferencia de las redes? Porque lo estaban utilizando más hacia la parte de los microbiomas, me quedó la impresión, ¿no? Pero Sí. a lo mejor todo el mundo pensará que ese será el futuro en la inferencia de las filogenias o en las redes. ¿Tú qué opinas? Mira, sí estamos explorando un poco de inteligencia artificial para reconstruir árboles filogenéticos, todavía no redes, apenas queremos ver si se puede reconstruir árboles. La verdad es que yo no sé, o sea, estamos como que a veces siento que es un poco como tratar de matar una mosca con una metralleta, no porque reconstruir un árbol sea algo insignificante, sino porque construir la red neuronal toma muchísimo tiempo computacional, de pensar la arquitectura, todo, y la reconstruye tan bien como Praxemel. O sea, como que no ganamos nada con este modelo, este monstruo de red neuronal, no da nada. En tiempo es muchísimo más lento porque tiene que entrenar, y en memoria, o sea, en precisión, o sea, no ganamos nada. Solamente es, sí, tenemos esta nueva forma de reconstruir un árbol, pero no tiene ninguna ventaja con respecto a los que ya teníamos. Entonces, creo que es más bien como, en este momento del tiempo, es un ejercicio matemático interesante, ¿no? Existe una red neuronal que puede estimar un árbol, sí, pero prácticamente no nos da ninguna ventaja hasta ahorita que ya hemos visto con otros métodos más tradicionales. Ok, bueno, pues entonces, pues muchísimas gracias. Sí, creo que hay una pregunta en el chat, Ricardo, hay una pregunta en el chat. Modelos de cáncer, depende de qué, Leslie, ¿te refieres a modelos de filogenética, de evolución de células de cáncer o de otro tipo de cáncer? Modelos de cáncer. Sí, exactamente. Sí, de evolución de cáncer. Sí, conozco algunos grupos, de hecho los creadores de Philonet, si quieres luego te mando unas referencias con Ricardo. Yo no trabajo en evolución de células de cáncer, pero conozco gente que lo hace, entonces les puedo mandar luego unas referencias. Muchísimas Y de eso gracias. y de otras cosas si quiere. Sí. Sí, me encantaría. Y también, Muchas o sea, nada más para reiterar que sí, nada más reiterar que si cualquier otra pregunta después, mándenme un mail, Ricardo, que les puedes compartir mi mail y que me escriban. Con mucho gusto les contesto después. Ok, por acá ya no hay más dudas, preguntas, ¿no? Ok, no, pues de nuevo, muchísimas gracias por la plática. Pues gracias. La mayoría de las preguntas también vinieron de los muchachos, de las compañeras, entonces creo que sí pueden también cumpliendo su objetivo, ¿no? Y bueno, seguimos en contacto contigo, a lo mejor en una de esas que vengas por acá, de secuestrado.